Hola, ¿cómo están? Quería mostrarles hoy cómo simplemente una muestra, no va a constar en sí una explicación detallada, cómo es el procesamiento de la información sobre COVID-19 en Argentina. Al final de cada uno de los días, alrededor de las 20-21 horas, se da el informe diario, donde se incorpora la cantidad de nuevos casos y también la cantidad de fallecidos. Eso lo agregamos en una planilla. En este día fueron 173 casos y unas 6 nuevas muertes. Todo el procesamiento lo estamos haciendo con el Stata, en donde lo tenemos basado en una serie de regresiones para ver si las pendientes son significativas o no, y en unos test de cambio estructural para ver si esas series van cambiando en algún momento. Esto tanto en el total de casos, en los nuevos casos y también en las variaciones de los nuevos casos. Ahí está lo que sería ya el resultado de una regresión sobre el total de casos que tiene pendiente positiva y que es significativa y que tuvo un cambio al 17 de marzo. Este sería el gráfico que le corresponde al total de casos con el quiebre al 17 de mayo. Primero con una pendiente y luego con otra marcadamente distinta. Además del total de casos, casos diarios y las variaciones de los casos diarios, también se analizan las tasas instantáneas, las tasas de crecimiento de esas tres variables, y también analizadas con regresiones y si en ellas hay cambio estructural. Por ejemplo, la tasa instantánea de los casos diarios tiene una pendiente positiva, es significativa y tuvo un cambio el 27 de marzo. Aquí tendríamos la gráfica de esa tasa instantánea para el total de casos. Primero con una pendiente y luego con una marcadamente menor, siendo positiva también, pero menor que la del primer tramo. En este conjunto de comandos está generar los nuevos casos, que es la diferencia del total de casos entre un día y otro. Estos casos diarios tienen una pendiente positiva y también tuvieron un cambio estructural el 24 de marzo. También tendríamos su gráfica separada en dos, los nuevos casos en un tramo que iban subiendo mucho más que lo que lo hicieron luego. Lo que tenemos aquí es un poco más detallado de esos dos tramos. Lo que está separado en hasta los primeros días ya de iniciar la cuarentena, pero todavía con los efectos de la subida del COVID en Argentina, cuando ingresó y se distribuyó en algunos centros. Luego ya de la cuarentena surgiendo efecto el aplanamiento en este segundo tramo, y en este último que ya van unas 3 semanas con mayor variabilidad y quizás con el riesgo de que se eleve esa cantidad de nuevos casos a más de 200, no sabemos cuántos, si 300, 400 o 1000, pero
un poco en las medidas que se están anunciando en estos minutos, se tratará de que no se produzca una explosión en la cantidad de nuevos casos. Mientras esperamos esas novedades, completamos estas otras variables, que acá va a venir la tasa instantánea de los casos diarios, también con su regresión, también con su test de cambio estructural. Esa tasa instantánea también es dependiente positiva y también tuvo un cambio estructural el 24 de marzo. En esta se ve un poco lo que era el aplanamiento de la curva, que esa tasa no seguirá subiendo, la tasa de nuevos casos diarios, que veremos qué suerte tenemos en las próximas semanas. Y aquí separado también en uno y en otro. Bueno, lo último son lo que llaman test de Dicker-Fuller. Son test sobre una serie para ver si es estacionaria o no, si es estable a través del tiempo o no. Cuando los valores P de estas pruebas son mayores que el 0,05, la serie todavía no es estable. Aquí tenemos el valor P para el total de casos, no es estable aún. Gráficamente lo tenemos aquí, no es lo mismo el nivel en un tramo, en otro y en otro, va variando. La primera diferencia, que serán los casos diarios, tiene valor P de 0,017, no es estable todavía, y gráficamente lo tenemos aquí, menores en 1, fue subiendo a un contenido, pero no es comparable el primer segmento que el último. Y lo que sí ya es estable es la diferencia de segundo orden, la diferencia entre nuevos casos diarios día a día. Acá tenemos el valor P menor al 0,05 y gráficamente sería esto. Varía, es verdad, lo de mayor volatilidad en los últimos registros en las últimas 2 o 3 semanas, pero es estable en torno a la media. Hasta aquí es digamos, la generación de información que fue volcada en un archivo de Excel, que ahora tenemos que acomodar algunas cositas. Y entonces, bueno, completamos un poco lo que es el formato de fechas para copiar lo que sería el resumen de valores y pegarlo aquí. Bueno, antes vamos a tener que hacer alguna cosa. Vamos a insertar para un día más. Aquí voy pegando la de los últimos días, un poco que no se pierdan, y también aquí un pequeño resumen de qué valores van dando un poco mejor o cuál es un poco peor. Así que copiamos los del último día, que es el 25 del 4, los pegamos y veamos un poco en manera resumida qué ocurrió. Lo que son la pendiente de los casos van subiendo. Esto anda un poquito peor, digamos, porque la idea sería que disminuyeran. Cada vez son más significativos. Aquí, por ejemplo, la significación es del orden de 7,7 por 10 a la menos 28, así que tiene ceros hasta miles de miles de miles de millones, ¿no?
el cambio estructural, que esto es constante. Está confirmado que el 17 del 3 se produjo el cambio estructural. Tratan de recordar qué estaban haciendo ese 17 del 3 porque fue un día importante en el COVID Argentina. Que ese cambio estructural es significativo también, tiene valor P0 siempre. La tasa instantánea de los nuevos casos, esta es una de las cuestiones positivas. Revisando lo que es la última semana, esa tasa instantánea tiene una pendiente cada vez menor. Y bueno, también el quiebre de esa tasa instantánea en el 27-26 de marzo. Los nuevos casos, que esto en los últimos días se ha estancado, venía bajando un poco, pero en los últimos días empezó a subir. Acá está 2,7, 2,8, ya hoy 2,9. Y también un cambio estructural bastante claro que produjo esto el 24 de marzo. La idea de analizar los nuevos casos en dos tramos, el de la segunda pendiente, que ahora empezó a verse que es 1,7 por encima de 1. La tasa de nuevos casos en general es 2,9, pero la de este último tramo menor es 1,7. Ahí estaría lo del quiebre previo y posterior al 24 de marzo. Y aquí, ya para ir cerrando, los de Dick Fuller, el de la segunda diferencia siempre ha sido estable. El de nuevos casos en algún momento rozó el ser ya estable, esto el 26 del 3, pero bueno, habrán escuchado algunas noticias de bastantes casos en centros geriátricos y en algunas situaciones así de ámbito médico. Lamentablemente no hemos alcanzado que se estabilice, y tampoco el total de casos. Bueno, resumidamente esto es lo que quería mostrar, cómo lo voy haciendo cada día con la super ansiedad, siempre esperando que las noticias sean buenas, y si no son buenas, por lo menos ir advirtiendo, promoviendo el cuidado para evitar el mal mayor. Así que bueno, eso es todo, un cariño para todos los que lo están viendo, y como dice el hashtag, me quedo en casa.